que sabemos de sus sufrimientos, que la sentimos muy nuestra. Es muy emocionante encontrarme con mis compañeros del sindicato, con Gladys, con quien desde hace muchos años tomábamos el sindicato, pero hace muchísimos años además podíamos reclamar unificadamente en todo el país los derechos de los trabajadores del Estado. También con la compañera Doris, y ahora encuentro a nuevos dirigentes y de verdad nos sentimos muy emocionados de haber contribuido, no solamente porque ese fue un trabajo muy colectivo, muy grande y muy en todo el país. Efectivamente, cuando llegamos alguna vez al Amazonas, pues éramos los primeros que llevábamos del sindicato. Se organizaban los maestros y lo hacíamos con los viáticos del Ministerio de Educación Nacional. Jamás el sindicato, mientras nos viaticaba en el ministerio, nunca, absolutamente nunca, el sindicato nos viaticaba, porque era nuestro trabajo político. Pero bueno, también es muy emocionante encontrarnos con los compañeros intelectuales, con las poetisas, porque este pueblo de poetas tienen algo en la sangre que hace siempre que hablan, que salga la poesía. Y el Tuerto López es un baluarte también y un símbolo de la poesía en Colombia. Por eso algo nos une a todos los colombianos en esta ciudad. Por eso quisiéramos que todos los colombianos pudieran disfrutar nuestro mar, nuestra riqueza, pero sobre todo a compartir con gente tan calurosa como la gente cartagenera y la gente de la costa. Cuando estábamos en el Caquetá y estábamos también en Neiva y recorríamos el viejo Caldas ahora en esta ardua campaña, siempre decimos a los compañeros: hay temas vedados en las campañas electorales, pero hay que refrescar esta política colombiana que la han corrompido y la han denigrado quienes trafican con la democracia. ¿Y cómo no hablar del mar? Aquí, en el Amazonas, en el Chocó o en el Arauca. ¿Cómo no poner ese tema sobre el tapete? Pero a los políticos parece no importarles. Parece que hubieran desaparecido los océanos de nuestro mapa. Solamente se acuerdan cuando un fallo de La Haya arrebata no solamente nuestras aguas territoriales, sino parte de nuestro territorio. Pero antes, los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina habían propuesto escucharnos y no nos escucharon, porque aquí no cuenta el pueblo ni cuenta los habitantes de un territorio, porque aquí el territorio no es solamente la tierra. Para nosotros el territorio es la tierra, es el ciudadano que la habita y es la cultura que han creado. Pero estos que han traficado con la democracia no les importa absolutamente nada. Y por eso el trabajo que genera el mar y la riqueza que encierra, para ellos no cuenta. ¿Cómo es posible que un país bañado por dos océanos, donde el mar Caribe se asoma todo el tiempo, pues no tiene una política frente al mar? ¿Dónde está la flota pesquera colombiana? ¿Dónde está la flota mercante en Colombia? ¿Dónde está la ayuda a nuestros pescadores artesanales para que cuenten su trabajo con una tecnología diferente? ¿Dónde está la ayuda a esos campesinos que se lanzan al mar a las 4 de la mañana y regresan ya casi al atardecer trayendo esa riqueza, pero con un trabajo terrible, tremendo? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos políticos que reciben la plata de las transnacionales de la pesca? Para ser un trabajador de vikingos, aquí pedían, dice a los colombianos que quieren trabajar con ellos, una recomendación de Nameterán. ¿Qué tiene que ver Nameterán con los vikingos? ¿Por qué piden una recomendación? ¿Qué pasa si tienen sus estudios, su práctica y todo? Pues todos sabemos por qué piden la recomendación. Esta clase negligente
se ha apropiado de todo, del poder, de la banca, de las inmobiliarias, de las notarías, de las embajadas, de la tierra. Y no se contentan con todo eso, ahora quieren las basuras. Es el gran problema de Petro. ¿Por qué a Petro le quitan la cabeza jurídicamente? Porque se atrevió a quitarle a los Ríos Velilla, que son los primos de los Nules Velilla. Unos roban en los contratos y los otros en la basura. Es una familia de esas que llaman excepcionales y buenas en este país. Son ladrones de cuello blanco. Pero ¿cuál es el grave problema de Petro? Que le ahorró 50.000 millones al año que se iban a los bolsillos de los señores de estrato 6 que quieren la basura. Ese fue el gran pecado de Petro, volver público lo que estaba privado. Y entonces le cayó el hacha del procurador cuando hace 18 años salía de este país, cuando me sacaron, porque nunca me fui, pues naturalmente no teníamos esa figura medieval que se llama el procurador Ordóñez. Habían otros procuradores con la misma constitución, pero ahora encuentro a mi llegada que existe un procurador de la Edad Media y que puede quitar las cabezas que no nos han quitado los machetes. Entonces, como decía un poco Petro, el procurador es la extensión de la motosierra, pero con carácter jurídico. Bueno, en ese sentido nosotros pensamos que esta oligarquía que ha cedido, entregado en concesión la tercera parte del territorio nacional, departamentos completos como Boyacá, todo lo ha entregado. En las cordilleras se están explotando el petróleo de cordillera y son tan abusivos que toman el nombre de Libertador. Pozo número 1, Simón Bolívar; pozo número 2, Simón Bolívar; pozo número 3, Simón Bolívar; pozo número 4, Simón Bolívar; y pozo número 5, Simón Bolívar. ¿Y quién explota esto? Pues no dice quién explota. Después de muchas investigaciones sabemos que es una empresa que se llama Omega Energy. ¿Quiénes son estos personajes? Buscamos en el internet y encontramos que su dirección es en la calle 93 con carrera 11 en Bogotá. Pasamos varias veces y no la hemos encontrado abierta. Extraña empresa, porque ahí funcionan 3. Todas se asesoran, pero nosotros sabemos lo que pasa. Aquí han regalado nuestra patria. La han entregado gratis a las transnacionales. Y nuestro deber es rescatar esa patria. ¿Por qué? Porque esta oligarquía debe regalar lo que es suyo, pero no lo que es de los 46 millones de colombianos. Y vamos a emprender un debate muy civilizado en esta campaña electoral. Muy civilizado, pero diciendo las verdades. Vamos a ver cómo justifican que han entregado, por ejemplo, la mina del Cerrejón sin que nos dejen absolutamente nada. Ese debate lo dio Galán cuando estaba vivo y hace más de 20 años que lo mataron. Pero además ahora, pasando por La Guajira, me contaban los trabajadores del Cerrejón que de 12.000 trabajadores, 3.500 están contratados por la mina. El resto están tercerizados. Y son tan hábiles esta oligarquía nuestra que llamó transnacionales para que subcontraten los trabajadores. Entonces hay una cantidad de empresas que los subcontratan y todos tienen salario mínimo. Mientras que las transnacionales que los subcontratas, por supuesto, no ganan salario mínimo. Han entregado todo sin ni siquiera hacer valer la cuota social de las empresas transnacionales. ¿Cómo así que nuestros campesinos tienen que vender en el cordón del Cerrejón sus niños y sus niñas para el comercio sexual a 5.000 y a 10.000 pesos diarios? ¿Cómo se justifica
que teniendo semejante riqueza, nuestros campesinos mueran de hambre y estén obligados a vender sus hijos. Eso no tiene ninguna explicación racional. Y tendrán que decirnos quienes lo han hecho, esa burguesía tramposa que se nutre de la corrupción a lo largo y ancho de este país. Por eso tenemos que hacer un balance. ¿Cómo logramos recuperar ese Congreso y la política de la dignidad? Aquí estamos dando un ejemplo. No necesitamos grandes vallas y muchísimos millones para hacer la campaña, porque la vamos a hacer puerta a puerta, escuela por escuela, casa por casa, fábrica por fábrica. Y en esto necesitamos la ayuda de todos, para decirle a esos corruptos que, por ejemplo, se lucran de las notarías. Yo les quiero poner solo un ejemplo. Las notarías, todo el mundo supone que es un servicio público. Pues no. Es un servicio que se llama público, pero los dineros son para los bolsillos de los de siempre. ¿Y por qué pagan con la notaría en la reelección? ¿Qué pasa ahí? Pues muy sencillo. En Bogotá, solamente les voy a poner el ejemplo. Bogotá, que tiene 74 notarías. Las medianas ganan fuera de gastos diariamente 30 millones de pesos cada una. Pero las grandes, fuera de gastos, ganan 100 millones en promedio cada uno. ¿Cómo es la repartija? La repartija normalmente, pero pueden variar los porcentajes, es 50% para notario, 50% para el político que lo hace nombrar. Yo llamo el cartel de las notarías, porque si uno ve quién es notario, son los hermanos de los políticos, sus nietos, sus bisnietos hacen fila, y esto está escriturado a la clase política corrompida de este país. Tanto ganarán, que se han vuelto exportadores del dinero público. Entonces con esa plata se van y se compran apartamentos en Europa y en los Estados Unidos. Mientras tanto, el habitante del barrio que tiene que autenticar cuenta las monedas ahí en la notaría para dejarle a estos señores el dinero público. ¿Y qué planteamos? La nacionalización de las notarías y ese dinero aquí al erario público. ¿Y qué planteamos con ese dinero? Crear la Caja Nacional de Pensiones para que todos los ciudadanos, hombres y mujeres, a los 65 años ya tengan su pensión de jubilación. ¿Quién nos ha dicho algún día que los campesinos tienen derecho a la pensión? Los vendedores ambulantes, ¿cuándo los pensionan? ¿Cuándo han tenido en cuenta las amas de casa? ¿Cuándo han tenido en cuenta el fotógrafo del barrio o del poblado, el panadero, el zapatero? Esos seres no han trabajado. Trabajan más que los parlamentarios, que se ganan 25 millones y no les alcanza ni para los dulces ni para la gasolina del carro. ¿Esos cómo trabajan? ¿Pero qué va a representar 25 millones frente a los 50 diarios que le dan los notarios? ¿O a los 30 o a los 15 que les dan en las notarías? ¿Qué representa eso? Pues que hay un juego sucio y una corrupción rampante en este país que nadie se atreve a ponerle la mano, porque qué susto con la clase política tradicional. Pues no nos tiene que dar susto. Lo que nos tiene que dar es coraje para que ese dinero ingrese a la nación una vez nacionalizadas las notarías y podamos pensionar a nuestros campesinos, a nuestros vendedores ambulantes y a todos los hombres y mujeres que nunca han tenido ni tienen siquiera la posibilidad de Sé que se han reunido los notarios, porque la señora Bella está haciendo una propuesta de nacionalizar. Pues sí, tienen que estar preocupados, porque es elemental que esos dineros los vamos a recoger. Y no digamos nada de las cámaras de comercio. Eso sí que es un fortín de la corrupción. Se acaban de ganar en Barranquilla el premio Buitre, porque es de las entidades más corruptas en Barranquilla.
Pero si hacemos un premio buitre en Cartagena, se lo ganan ellos también. O en cualquier parte del país, y se volvió que ese dinero también es del bolsillo de los particulares, de los de siempre. Entonces planteamos también que ese dinero regrese aquí y vamos a reforzar la Caja Nacional de Pensiones. Ellos han disfrutado muchísimo la plata. Exportadores del erario público era lo que nos faltaba en este país. Pues vean, compañeras y compañeros, hay 5 millones de colombianos que han saltado la frontera. Un país que saca el 12% de su población. Además, son expulsados económicos, la inmensa mayoría. Y claro, también estamos los refugiados políticos. ¿Sabe cuánto le ingresa al erario público? ¿Sabe con cuánto contribuyen en el Producto Interno Bruto, en el PIB? Esos refugiados económicos y políticos que todos los días envían sus remesas al país, le producen el 4.0 del Producto Interno Bruto. ¿Sabe cuánto produce la locomotora minera? Pues ni un céntimo, porque de cada 68 dólares que invierte el país para la infraestructura de la locomotora minera, estos mineros transnacionales exportan 100 dólares. Es decir, que Colombia es una exportadora de capital, una exportadora de las transnacionales que se lucran de nuestras riquezas sin dejarnos un peso en este país. Y tampoco nos dejan mucho trabajo. A excepción del carbón y del petróleo, lo otro no nos deja mucho trabajo y menos deja siquiera el porcentaje que tienen que cumplir con lo social. Pero hay otras cosas mucho más delicadas. ¿Quién habla en las campañas electorales del Amazonas, de nuestro medio ambiente? ¿Quién habla de rescatar los páramos y todos los han cedido? ¿Quién habla de rescatar las aguas? ¿Quién habla del agua potable, donde la costa es de las zonas más sufridas? Aquí, que están entre el agua en la práctica, aquí que podríamos tener el agua potable en cada municipio, pues no existe. No existe porque tenemos alcaldes y gobernadores brillantísimos que lo único que hacen es engordar sus bolsillos particulares. En este momento deben estar reunidos unos cuantos contratistas con unos cuantos aspirantes a la Cámara de los partidos liberal y conservador con todos los votos que se han inventado. Ahora encuentro que hay liberales y conservadores, centro democrático, centro burocrático, está el Cambio Radical, están los de la U, están los unos, están los otros. Todos son los mismos. Aquí en este país, lo que representa la bandera, como decía una política muy polémica que había, pues simplemente la bandera representa el amarillo, la riqueza nacional, y el azul y el rojo quienes se la roban. Y eso se da en todo el país. Y vamos a mirar cómo podemos rescatar nuestros ríos, cómo podemos poner agua potable en cada uno de los pueblos. Eso generaría muchísimo trabajo. Pero lo primero que tenemos que hacer es salvar a nuestros ríos, porque están siendo unas alcantarillas, unas cloacas. ¿Cómo así que no tenemos plata para construir unas plantas purificadoras de las aguas negras? Ni se les ocurre a nuestros flamantes graduados de Harvard, en Cambridge, y yo no sé dónde diablos. Van y pasan simplemente a mirar cómo roban mejor, pero nunca traen ideas. Y de esas ideas hay que aprender del mundo. Aquí en este país, cada ciudad pequeña o grande debe tener una planta purificadora. Pero no una, porque Cartagena es muy grande. Aquí deben haber varias que recojan las aguas negras, las purifiquen y vayan al río. Y vayan al mar también. ¿Por qué? Porque necesitamos recobrar el trabajo que daban nuestras aguas y nuestros ríos. Tenemos que cuidar también nuestros páramos, que son el origen de nuestros ríos. No podemos feriarlos y entregarlos a las transnacionales. Y este pueblo va a tener que ponerse de pie para evitar que nos regalen y nos vendan a nosotros mismos, porque aquí están acostumbrados a que entregan y de pronto el pueblo revira y de pronto no revira. Y miren lo que nos habla el compañero
las playas, nuestros raizales desplazados, nuestra gente desplazados por las grandes cadenas de hoteles. Aquí vamos a tener que hacer un frente común, todos los colombianos, todos los demócratas y los que pensamos que la riqueza nacional es para los 46 millones y no para las 150 familias corrompidas. Y no hablemos del tema de la movilidad. Estos es que ¿qué no han destruido? ¿Se acuerdan de los ferrocarriles? Había un expreso del Sol que uno venía de Bogotá hasta Santa Marta y luego se recorría la costa y hacía transporte de carga. Y un buen día se inventan que los ferrocarriles no sirven, cuando todo el mundo conserva los ferrocarriles como un tesoro. ¿Por qué? Los camioneros con su paro nos demostraron que trabajar largos caminos pues es a pérdida. Me leí muy bien la entrevista que le hicieron al presidente de la Federación de Camioneros y él decía: estamos trabajando a pérdida. Claro, en ningún país del mundo se hacen esos recorridos. Es que el transporte por ferrocarril y por tren desde Bogotá hasta la costa tiene que hacerse en ferrocarril y vamos a tener que rescatar esos que teníamos y construir otros para garantizar que nuestros campesinos también puedan sacar sus productos. Cuando uno montaba en el Expreso del Sol, alguna vez hicimos una asamblea, nos concentramos en Bogotá y nos vinimos todos hacia Santa Marta. Y vimos cómo nuestros campesinos montaban en un pueblo para llevar sus productos al otro. Esto no le gustó a la burguesía nuestra. La oligarquía no se contenta con nada. Y entonces lo destruyeron. Y vamos a mirar qué hay. Pues los contratos de las carreteras cada año para poder robar. Ese es el fondo del problema. Tenemos que destruir carreteras para hacer contratos y para reunirlos en esta época electoral, a ver cuánto da, a ver cómo hacemos, a ver, porque antes de ser elegidos ya tienen asignados los contratistas y los contratos. Esto se tiene que acabar en este país. Pero por otra parte, si queremos, compañeros, que la paz sea duradera y estable, se necesitan profundas reformas. La reforma agraria, la reforma urbana, la reforma a la educación, la reforma a la salud. Volver la salud y la educación un servicio público y no uno privado como hizo Uribe con la ley 100 de 1993. Le entregó la salud a los traficantes, le entregó la salud a quienes volvieron un negocio. El dinero público que pasa a las EPS se vuelve privado una vez pasa la puerta de la EPS y nadie los controla. Y entonces ellos ponen leyes, los medicamentos que nos deben dar, los que no nos deben dar y las horas de operación. Lo último que me contó un médico es que los habían llamado en una EPS y les habían dicho que ninguna operación podía durar más de hora y media. Como es un cirujano, me dijo: una operación de peritonitis yo no la puedo garantizar en hora y media, sería un irresponsable. Si me toca 5 horas, las hago en 5 horas. Si me quieren echar, que me echen. Y entonces es la defensa de la salud para este pueblo, pero también la defensa del erario. ¿Cómo hacer para arreglar todo este país? Los diferentes problemas, las diferentes dificultades, porque lo que decía aquí algún compañero de la delincuencia, pues se destapó en todo el país. Y para nosotros el problema de la delincuencia no se cura con cárceles ni con más represión. Se cura creando trabajo y dando educación. Por eso planteamos la jornada completa para nuestros niños, nuestros adolescentes. Nuestros niños son el centro de nuestra atención. Nuestros hijos, esos niños no pueden estar en la calle mediodía. Tienen que estar toda la jornada y entonces necesitaremos muchos maestros. Pero tienen que tener una educación de calidad. No podemos estar sacando los niños en media jornada
y con una pésima calidad de la educación. En esto nos tienen que ayudar los maestros, porque el movimiento pedagógico que dejé hace 18 años cuando nos fuimos, pues ha desaparecido. Y entonces el magisterio va a tener que ser magisterio, va a tener que ayudarnos en la calidad de la educación, y vamos a tener que mirar cómo entre todos construimos una universidad para la investigación. Aquí hace falta invertir en investigación, porque el país que no invierte ahí está destinado al fracaso y al subdesarrollo. Entonces hay que meter mucha plata para que la banca genética de nuestras selvas húmedas no sea posesionada y no sea por los Estados Unidos, allá donde hacen todos los reportes de los inventos y de las cosas. Pues entonces van los Estados Unidos y nos querían hasta patentar la quinoa. Cuando se dio cuenta Evo Morales que la quinoa que era propiedad de los Estados Unidos, reviró como gobierno y dijo: la quinoa es latinoamericana. Y ese producto que querían llevarse, como se han llevado con los TLC, a entregarle el país con los tratados de libre comercio, y a creer y a hacer prácticamente delincuentes a nuestros campesinos que guardaban las semillas de la papa, la semilla del arroz o la semilla del café. Ahora hay que comprar las semillas certificadas. Y por eso la rebelión de la ruana y el paro agrario tuvo una importancia en este país. Es que cuando nuestros productos se vuelven delitos sembrar sus semillas, el pueblo no se aguanta. Y ahora, el 21 al 24, se reunirá la coordinadora de movimientos para mirar y para censar si han cumplido los acuerdos que se firmaron con el gobierno. Y ahí estaremos diciendo que los tratados de libre comercio o se revisan o se cancelan, pero no nos pueden someter a Monsanto. Y ahora que hablamos de eso, dentro de unos días se reúne aquí en Cartagena la Alianza Pacífica. La Alianza Pacífica, que según hoy leí en un periódico, no me acuerdo si era en el Heraldo o algo así, y en semana acaba de salir también un artículo, es la panacea. Se van a reunir todos para organizar el comercio internacional. ¿Saben qué es eso? En los Estados Unidos existe un gran recelo, porque no es una alianza de gobierno, sino una alianza de transnacionales encabezada por Monsanto. Y entonces aquí deberíamos salir en una manifestación a decirle a Santos que no queremos la Alianza Pacífica, que preferimos la alianza con los amigos de América Latina, que tenemos que reforzar económicamente este continente, que tenemos que hacer la unidad económica y política, si podemos, para enfrentar a la Unión Europea y para enfrentar otras organizaciones a nivel de continentes, porque este continente se autoabastece. Somos tan ricos que podemos darnos el lujo de autoabastecernos en petróleo, en alimentos, en minería y desarrollar como se debe. Si los chilenos y los bolivianos dijeran no vendemos más cobre, no se podía hacer ningún automóvil en el mundo. Si nosotros nos paramos como colombianos y también llamamos a los bolivianos y a otros a que el coltan tiene un precio especial en el mercado internacional, pues otro gallo cantará en el comercio internacional. Somos responsables de constituir un gran frente económico de América Latina. Y claro, dirán, hombre, pero si Colombia tiene las mejores relaciones con los Estados Unidos, las pésimas relaciones que nos han dejado en la pobreza y en la miseria este pueblo. Y entonces vamos a hacer las profundas reformas sociales, pero para eso necesitamos sacar a gorrazo a los políticos corruptos del Congreso. Y eso lo sacamos con votos para llegar para llenar el Congreso de inconformes y de indignados, de la gente que ha padecido el maltrato, la humillación y también la discriminación de esta clase política que ha denigrado la política en Colombia. Y entonces vamos entre todos, compañeras y compañeros,
no tenemos dinero, no estamos en las salas pagando los pesos, pagándole pesos a los ciudadanos que vienen, para después decir que me viene a reclamar si yo le pagué el voto. Porque estos no trabajan, no lo hacen por las comunidades, lo hacen por aumentar sus fortunas personales. Pero si logramos cambiar buena parte de esa clase política, vamos entonces a tener las reformas que va a necesitar la base. Y detrás de eso vamos. Por eso hicimos alianzas para el Congreso, pero por eso llevamos 20 listas en este país. Nos dijeron un poco ilusos, se van a lanzar a una aventura, son ilusiones. Claro que son ilusiones, claro que es la esperanza, claro que es la perspectiva. ¿Y por qué lo lanzamos tan rápido? Porque los cambios son urgentes, porque este país no admite más que la delincuencia se nos desborde y no tengamos trabajo para ofrecerle a los jóvenes, para ofrecerle a la juventud, para decirles si no consiguen trabajo, miren un subsidio, pero también necesitamos rescatar la plata. Entonces los invito a que con el entusiasmo, con la entereza, con la voluntad, consigamos los votos para ganar los puestos de la Cámara y los puestos del Senado para los indignados, para los inconformes. Y así podemos avanzar para construir una patria diferente. Por eso necesitamos también, ya que hablábamos de la Alianza Pacífico, que me recuerda el compañero que elegir a la compañera Lilia Solano al Parlamento andino. ¿Por qué no quería el gobierno? Dijo que eso era un esperpento y que costaba mucho al país y que no sé cuántas cosas. Porque ellos están interesados en que los candidatos, los parlamentarios andinos, no desaparezcan, sino que los elige el Congreso. Porque les hacen falta esos puestos. Les hacen falta esos 25 millones que seguramente pagarán. Y nosotros dijimos, vamos con un candidato al Parlamento andino. Y cuando la Unión Patriótica dijo que iba y que vamos a defender la alianza con América Latina, entonces todos los partidos resultaron de fila india, todos inscribieron candidatos. Pues vamos también por ese grupo, por una al menos, para que tengamos allá a una compañera que sabe bastante de la cuestión de carácter internacional. Y también en el extranjero, lanzamos un candidato por los colombianos residentes en el exterior. Qué cosa tan terrible haber lanzado un candidato. Pues no, estamos trabajando por ello, en todas las regiones del extranjero, porque tenemos colombianos en los 5 continentes. Entonces, vamos a seguir trabajando como hasta hoy lo han hecho, con mucha ilusión, con mucha interés, con mucho voluntarismo. También necesitamos hablar con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con el vecino, con la vecina, con el señor de la tienda, con todos, cuerpo a cuerpo, para ganarnos unos votos para poder cambiar este Parlamento colombiano y así asegurar una patria de vida. Excusan, estoy un poco por la garganta, hoy esta cuarta reunión es un poco difícil, pero de todas maneras el llamado es a que sigamos el trabajo efectivo, a que nos acompañen con sus votos, a que ojalá pudiéramos llevar más de uno de esta bancada a la Cámara de Representantes y a que vayamos por el Congreso respaldando a Carlos Lozano, que está en la lista verde en el número 38. Solo así, compañeros, podemos contribuir en lo que este momento necesita la patria. Una paz con justicia social, una paz con reforma que tiene que hacer el próximo Congreso y una paz que nos digan, se silencian los fusiles, pero se hacen las grandes reformas y se hacen las grandes reformas si logramos imponer a los inconformes y a los indignados en el Parlamento colombiano. Muchas gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias por permitirme su calurosa y también su grata acogida. Muchas gracias por permitirnos estar en esta ciudad que todos amamos, que todos queremos y también que aspiramos a que sus barrios que están en la periferia tengan la belleza que tiene este sector amurallado, tengan la belleza también
de esa luz y del agua que sale en los hoteles de este sector, pero que no sale en los barrios marginales de Cartagena. Solamente así, trabajando todos con la honradez, con el entusiasmo y con las ideas. Por eso les decimos a los otros candidatos presidenciales, nosotros no tenemos plata, tenemos ideas, y los invitamos al debate civilizado, a intercambiar en la televisión, en la radio y en donde sea nuestras ideas, y que dejen de comprar votos para mirar cómo el pueblo recibe unas iniciativas y cómo recibe las otras. Muchas gracias, compañeros.